de nuestro instituto y ahorita vamos a empezar con la grabación. Entonces les pido también que por favor apaguen su audio y su video a todos para que no interfiera con la señal y no tengamos suficiente ancho de banda. Jorge necesita ayuda. Que te apaguen tu video, Jorge, por favor. Sí, listo. Ok, mientras empezamos con la presentación, esta semana tenemos el gusto de tener a Carlos Gershenson del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas y del C3, y nos va a hablar de guiando la autoorganización de sistemas ciberfísicos. Para los que no lo conocen. Apagues mi video. No sé esto, ponerlo en rojo, yo creo. Y apaga también tu audio, por favor, Jorge. Y el audio también. Antes de que siga yo. Ándale, pues. Bueno, para los que no lo conocen, Carlos se graduó como ingeniero en computación en la Fundación Arturo Rosenbluth. Su maestría la realizó en la Universidad de Sussex y el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, y además hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Actualmente es investigador titular en el Departamento de Ciencias de la Computación de Limas y en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, el C3. Él cuenta con muchas publicaciones, más de 150, ha impartido cursos en licenciatura, posgrado y dirigido 20 tesis. Entre sus últimos logros, sus premios, se encuentran el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2017 y una cátedra de la Fundación Marcos Moschinsky para investigación para jóvenes científicos. Y en 2019, apenas el año pasado, le fue otorgado el Complex System Society Service Award. Entonces nos da mucho gusto tener a Carlos aquí. Carlos, por favor, empieza tu seminario. Sí, muchas gracias, Miriam. Es un honor participar en este seminario. Y pues lo que voy a platicar es un poco un resumen, abstracción de trabajo que venimos realizando ya por varios años. Y se publicó en un artículo con el mismo nombre este año en una de las revistas de Frontiers. Entonces, si les interesa conocer más detalles, pues pueden buscar el artículo del mismo título y ahí detallo un poco más lo que voy a ir platicando. Y pues todo esto tiene que ver con complejidad. Complejidad pues es algo que enfrentamos diariamente y también se ha vuelto algo cotidiano, lo cual a su vez lo hace un poco difícil de distintas maneras este término, lo cual pues no es lo más deseable en ciencia, que pues nos gustaría tener términos precisos para poder entender sin ambigüedad de qué estamos hablando. Pero si nos vamos a la etimología de complejidad, viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces podríamos entender por algo complejo algo que es difícil de separar. ¿Por qué algo va a ser difícil de separar? Porque sus componentes tienen interacciones relevantes. Esto hace que sea difícil estudiarlas pues con el llamado método reduccionista, que pues ha sido muy útil en los sistemas que sí son separables, que sería lo opuesto a los complejos, serían los sistemas separables, donde podemos estudiar los componentes de manera aislada y eso pues nos da un entendimiento sobre el comportamiento del todo. Y pues en los sistemas complejos, citando a Aristóteles, pues es cuando el todo es más que la suma de las partes, precisamente por las interacciones. Entonces, no solo tenemos los componentes, sino las interacciones están generando información nueva que no está en condiciones iniciales ni de frontera, lo cual limita la predicción. Y no es que antes, digamos, los científicos no estuvieran sobre la relevancia de la complejidad, era simplemente que no teníamos las herramientas adecuadas para estudiarla. Así como antes de tener telescopios, pues no podíamos estudiar pues distintos objetos celestes, digamos las primeras galaxias aparte de la Vía Láctea se detectaron hace menos de 100 años. Y lo mismo con los microscopios, pues no sabía qué causaba las enfermedades infecciosas. Tenía esta teoría de los humores y que es un humor, eso que te enferma. Pero hasta que se pudieron desarrollar las herramientas, virus y demás, pues se pudieron
empezar a desarrollar tratamientos para curar y prevenir enfermedades infecciosas. Entonces, Hans Pagels en los 80 escribía que algo similar sucedía con la complejidad. No teníamos las herramientas adecuadas para observar la complejidad y nuestras capacidades cognitivas nos limitan a 2 o 3 variables. Podemos manejar miles o millones de variables y es por eso que Pagels dice que las computadoras son los telescopios de la complejidad. Entonces, no es coincidencia que el estudio científico de los sistemas complejos haya despegado en los 80s, que es cuando las computadoras personales se vuelven pues, disponibles para un amplio sector de la población y de la comunidad científica. Y, digamos, el hecho de que apenas empecemos a desarrollar estas técnicas, métodos, herramientas para prestar complejidad, pues no hace que se adopten de manera inmediata, digamos, es útil que ya podamos empezar a estudiar sistemas complejos, pero tenemos una tendencia ideológica menos que se podrían estudiar de maneras alternativas o de maneras novedosas, con las cuales podríamos entender mejor, controlar mejor, regular mejor los sistemas que nos enfrentamos diariamente. Y pues esto requiere de una educación, difusión y no puedo. Está trabajo complejo, varios colegas de la comunidad de sistemas complejos realizamos un trabajo de divulgación donde explicamos qué es lo que hace un sistema complejo y pues una de sus características es que son autoorganizantes. Pero pues bueno, hablemos un poco más de autoorganización. Digamos, aquí vemos una película clásica de un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria y podemos describir que la bacteria está huyendo y se la come, ¿no? Pero si hacemos una descripción a nivel molecular, pues es simplemente un montón de moléculas interactuando. Pero el conjunto de moléculas, tanto la bacteria como el glóbulo blanco, decimos que están vivos y sus componentes no están vivos. Entonces, ¿de dónde viene esta vida? Se puede decir que es un producto de las interacciones de los componentes, en otras palabras, emerge o surge de estas interacciones y este lenguaje, estas nuevas herramientas nos permiten empezar a estudiar cómo se relacionan fenómenos a distintas escalas. En este caso, escalas de moléculas, escalas y escalas de células. Y lo mismo pues sucede para otros fenómenos. Entonces, por ejemplo, hablando de autoorganización, los ejemplos clásicos son parvadas de aves, cardúmenes de peces, manadas, multitudes, enjambres, donde tenemos individuos que interactúan y es a través de esas interacciones que generan patrones colectivos que pues no son triviales de estudiar. No quiere decir que no se puedan entender, quiere decir que pues los modelos que se pueden usar para describir este fenómeno requieren pues, formalismos que no se tenían antes. Y al entender fenómenos como el de la autoorganización, pues podemos no solo describir mejor, entender mejor a nuestro mundo y la autoorganización que lo permea, sino también construir sistemas autoorganizantes que puedan adaptarse a cambios en su entorno de la misma manera que los sistemas autoorganizantes naturales lo hacen. Entonces, en mi laboratorio y pues desde mi tesis doctoral lo que una de las líneas principales de investigación es usar la autoorganización para diseñar y controlar sistemas artificiales. Una ventaja es que se pueden adaptar a cambios de su entorno y uno no necesita preespecificar el problema que, que se va a tratar. Y pues, hablar de autoorganización podría ser un poco contra, por
digamos, si los sistemas están, a cómo lo vamos a guiar decirle al sistema o a los elementos qué es lo que tienen que hacer, porque entonces ya no sería autoorganizante, sería un control externo. Podría llamarse de arriba hacia abajo. Lo que hacemos es regular las interacciones para que el comportamiento o la autoorganización sea tal que cumpla con las metas que nosotros deseamos en el sistema que estamos ya sea tratando de regular o controlar. Y pues un ejemplo de laboratorio de Raji Kanagpal en Harvard usa esta idea con autoensamblaje de robots. Son 1000 robotitos chiquitos y ninguno tiene un control o una idea del plan que tienen que hacer, y a partir de sus interacciones locales pueden producir patrones globales que pues, son inspirados multicelulares. Entonces, el resto de la plática consiste de 3 partes, una de conceptos, otra de enfoques y una tercera de ejemplos, de casos de estudio que hemos desarrollado, relacionados con el control o la regulación de la autoorganización. El primero es la adaptación, que es algo muy general. Podemos decir que es una respuesta al cambio, pero pues esto también incluye la mala adaptación, que pues, es una mala respuesta a un cambio. Pero es muy común que encontramos un sistema natural que se encuentra en un entorno dinámico y hay una perturbación y el sistema se adapta a esta perturbación, ¿no? Es básicamente tiene una respuesta a esta perturbación, a un cambio en su entorno, y esto lo podemos llamar adaptación. Algo importante es que estos cambios pueden generar algo que se conoce en computación como problemas no estacionarios. Cuando estamos tratando de resolver un problema, no sé, por ejemplo, construir un puente, pues la gravedad no cambia. Con que consideremos, digamos, oscilaciones de terremotos y fuerzas de viento dentro de ciertos límites, pues la solución que hagamos para construir ese puente va a ser válida. Si tenemos un problema no estacionario, pues sí sería equivalente a que la gravedad está cambiando, y entonces no estamos seguros si nuestro puente va a aguantar dependiendo de hacia dónde cambie la gravedad. Entonces, hay muchos problemas en distintos ámbitos que son no estacionarios, entonces nuestras soluciones también tienen que cambiar, en otras palabras, tienen que adaptarse. Y esta adaptación puede darse a distintas escalas temporales. Normalmente, si es durante la vida de un organismo, lo llamamos aprendizaje, digamos en escalas cortas durante toda su vida de desarrollo, y a través de varias generaciones lo llamamos evolución. Y esta adaptación también puede ser interna, social o medioambiental. La robustez podríamos decir que es un complemento de la adaptación, porque la adaptación es una respuesta al cambio y la robustez podría verse como el cambio no me hace nada. Podemos decir que un sistema es robusto si continúa funcionando en la presencia de perturbaciones o de cambios. Entonces, muchas veces es deseable tener tanto adaptación como robustez, porque si tenemos una perturbación y nuestro sistema tiene que adaptarse, tal vez no sea tan rápido en su adaptación, pero queremos que no deje de funcionar, y esto es robustez. Entonces, hay que tratar de lograr un balance, porque también una robustez extrema no permite adaptación. Es básicamente si cualquier cambio no tiene efecto en un sistema, es sumamente robusto, pero entonces no se puede adaptar. Y si un sistema es demasiado adaptable, quiere decir que cambia con cualquier perturbación, entonces no es robusto, porque estos cambios no van a poder mantener la funcionalidad del sistema. Entonces, lo que queremos es un balance entre adaptabilidad y robustez, que pues, muchos han propuesto que esto se encuentra en regiones donde se observa criticalidad, y voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Un concepto más reciente es el de antifragilidad, que propuso Nassim Taleb en 2014 en un libro del mismo nombre, y el año pasado propusimos una medida de
antifragilidad basada en información de Shannon. Y fragilidad, podemos pensar que el opuesto de la fragilidad que sería la robustez. Algo frágil es algo que cambia con una perturbación o que se destruye con una perturbación. Entonces, si por ejemplo tenemos copas de cristal que pues, son frágiles y las queremos mandar por correo, le ponemos al paquete letreros frágil, manéjese con cuidado, no se agite, porque se puede romper. Entonces, creo que entendemos que eso es fragilidad. Algo robusto, pues no son unas rocas, unos troncos. Si las queremos mandar por mensajería, no le ponemos ningún letrero, porque no nos importa si las agitan o si las maltratan, si las tratan bien, si las tratan mal. No afecta la funcionalidad si las perturban o no. Pero algo antifrágil sería algo que si mandamos por correo le pondríamos una etiqueta antifrágil, por favor agítese. Y pues esto inicialmente suena contraintuitivo, que es algo que se mejora con perturbaciones y pues en México las aguas frescas son un ejemplo de antifragilidad. Si no las agitamos, pues no saben rico porque toda la pulpa se asienta. Entonces necesitan de ciertas perturbaciones para funcionar de manera óptima. Y lo mismo, observamos ejemplos de antifragilidad en distintas disciplinas. Por ejemplo, el sistema inmune es antifrágil. El ejercicio también puede verse como algo antifrágil porque en teoría aumentaría la oxidación del cuerpo, pero al hacer ejercicio nuestro cuerpo genera antioxidantes que sobrecompensan la oxidación, entonces tiene un efecto, podríamos decir, rejuvenecedor. De manera más general, esto se conoce como hormesis. Y para lograr Ya no te oigo, Carlos. Ya se fue. Ya no te oímos, Carlos. No te oímos. Ok, a ver, ahorita que vuelvo a entrar. Síguele. Bueno, una disculpa. Retomo un poco. Los mediadores básicamente minimizan las interacciones negativas y maximizan las interacciones positivas. Entonces, por ejemplo, las normas sociales o las reglas de tráfico, pues nos ayudan a decidir en qué lado de las calles manejar. Quién tiene la preferencia o el dinero también puede verse como un mediador porque es mucho más fácil coordinar las transacciones económicas con el dinero que es algo común en comparación con una economía de trueques donde pues tengo que asegurarme que lo que yo ofrezco es necesitado por otras personas y lo que otras personas ofrecen es algo que yo necesito. Entonces, básicamente ayudan a regular las interacciones y facilitan la autoorganización. Entonces, podemos diseñar mediadores para regular interacciones y que los sistemas autoorganizantes lleguen a estados deseables. Y bueno, el efecto lento de más rápido, pues es un ejemplo de dinámica poco intuitiva que se observa en los sistemas complejos. También cuando no hay un líder, se estudió hace apenas 20 años por primera vez en modelos de multitudes. Entonces, aquí en un experimento del lado izquierdo hay estudiantes que están evacuando un salón, no corro, no grito, no empujo. Supongan que sonó la alarma sísmica o que están en el News Divine y está quemándose. Y del lado derecho, pues sálvese quien pueda. Entonces, del lado derecho quieren salir más rápido, pero esto genera fricción que inhibe el flujo pues continuo.
de evacuación y resulta ser más lento de lo que es si la gente no se empuja tanto. Y pues la diferencia es análoga a la dinámica de fluidos, donde pues tenemos una transición de fase entre flujo laminar y flujo turbulento. Entonces, cuando la velocidad de escape, bueno, de evacuación es mayor que cierto umbral que depende del ancho de la puerta, se genera flujo turbulento. Y resulta que con borregos se observa en días más fríos se empujan más que en días menos fríos. Entonces, de nuevo, del lado izquierdo no se están empujando tanto como del lado derecho. Y a pesar de que quieren entrar al corral más rápido del lado derecho, pues hace que sean más lentos, ¿no? Y este fenómeno pues se observa en carreteras, en ecosistemas, en manejo de recursos, en algoritmos de búsqueda, digamos, hay todo, eh, eh, hay muchísimos fenómenos que es relevante para guiar la autorganización, es algo que estamos explorando en años recientes con colegas del Instituto de Física, que tiene que ver con heterogeneidad. Algo que observamos al estudiar dinámicas de rangos de distintos fenómenos, palabras, deportes, complejidades económicas de países, empresas y demás, es que los elementos más importantes de un sistema cambian su rango más lento que los elementos menos importantes. Entonces, estamos explorando la hipótesis de que esta heterogeneidad dota a los sistemas tanto de robustez como de adaptabilidad. Si recuerdan, había mencionado que normalmente se habla de criticalidad cuando tenemos un balance entre cambio y orden, o orden y caos. Y digamos, esto se restringe a transiciones de fase si tenemos modelos homogéneos. Y lo que observamos es que cuando relajamos esta presuposición de homogeneidad y construimos versiones heterogéneas, por ejemplo, del modelo de Ising o de redes booleanas aleatorias, las propiedades de criticalidad se expanden más allá de una transición de fase y ocupan un área mayor del espacio de parámetros. Entonces, esto implica que se necesita un menor ajuste de parámetros y es más fácil encontrar regímenes que pues, cumplen con este balance entre robustez y adaptabilidad si es que introducimos heterogeneidad. Con un estudiante de maestría estamos explorando esto en particular para algoritmos de búsqueda y los resultados que tenemos hasta ahora es que siempre si tenemos versiones heterogéneas de algoritmos clásicos de búsqueda, vamos a obtener soluciones más rápido y con mayor confiabilidad que si usamos los algoritmos tradicionales eh, que son homogéneos. En otras palabras, tienen la misma probabilidad de ajustar a todos los elementos independientemente de su aptitud. Entonces, esto es trabajo en progreso, pero es algo que ya podemos decir que es relevante. Y de los enfoques que se han usado para guiar la autorganización de distintos sistemas, pues podemos decir que el primero es cibernética, que podemos nombrar la bolita de la complejidad. Fue la primera disciplina, el primer enfoque científico en estudiar a los fenómenos independientemente de su sustrato. Digamos, antes pues era natural observar a los fenómenos, no sé, animales o moléculas y ver de qué estaban hechos, ¿no? Y en cibernética se pasó a estudiar al sustrato de los fenómenos, más a estudiar su organización. Entonces, cómo están acomodados los componentes de un sistema. Y entonces esto permitió que se observaran regularidades en distintos fenómenos. Entonces, por ejemplo, que se usaran los formalismos de electrónica a circuitos neuronales, que distintos fenómenos de autoorganización, por ejemplo, se aplicaran a sociedades, en fin.
que los avances en una disciplina se empezaron a permear a otras disciplinas. Entonces, digamos, en la cibernética podríamos decir que se dieron los primeros intentos, algunos exitosos, otros no tanto, de multidisciplina. Y bueno, en cibernética, que pues Arturo Rosenbluth le considera uno de los fundadores junto con Norbert Wiener del campo. Bueno, Arturo Rosenbluth más adelante fundaría el CIMBESTAB. Pues el libro que ya el título es Cibernética de Wiener está dedicado a Rosenbluth y su subtítulo es Control y Comunicación en Animales y Máquinas. Entonces, estudian control y comunicación independientemente de su sustrato, y pues se pueden identificar distintos tipos de control, por un lado activo, por otro pasivo, y los activos se pueden dividir en retroalimentación y prealimentación. Y digamos, lo que venimos platicando de adaptación puede verse como un tipo de control por retroalimentación. Entonces hay una perturbación y después esta afecta al sistema que estamos tratando de controlar, y el control pues genera una adaptación que minimiza o contrarresta la perturbación. La prealimentación sería un tipo de anticipación. Entonces, antes de que la perturbación afecte a lo que estamos tratando de controlar, pues va a haber una intervención para evitar que esta afectación o minimizar. Y el amortiguamiento, buffering en inglés, es un control pasivo que puede verse análogo a la robustez, porque tenemos una perturbación y dependiendo de la estructura del sistema, esta perturbación pues no va a afectar tanto a nuestro sistema. Otra vez no te oímos, Carlos. Sí, otro concepto es la ley de la variedad requerida, que propuso Ashby también en cibernética, que la variedad es básicamente el número de estados que puede tener un sistema. Y digamos, si tenemos un brazo robótico que necesitamos que realice 5 acciones, pues necesita tener una variedad mayor a 5 para poder distinguir qué acción es la apropiada en distintas circunstancias. Y pues esto obviamente depende del contexto y del sistema que estamos tratando de controlar. Pero, digamos, por ejemplo, muchos de los sistemas actuales de nuestras organizaciones actuales no tienen la variedad requerida para tratar de controlar lo que pretenden. Ya sea nuestro sistema educativo, nuestro gobierno, pues su variedad es menor. Digamos, el número de estados que pueden detectar es menor al número de estados que pueden darse en una sociedad, en un país, en un salón de clases. Entonces, hay dos enfoques para cumplir la ley de la variedad requerida. Uno es reducir la variedad de lo que se trata de controlar, y otro aumentar la variedad del controlador. Y bueno, también la teoría general de sistemas se desarrolló en paralelo con la cibernética, y pues este idioma el lenguaje nos permite hacer descripciones en distintas disciplinas, a distintas escalas, y de esta manera poder desarrollar soluciones multidisciplinarias. Y las simulaciones de computadora, pues ya mencioné que pueden verse como telescopios de la complejidad. Entonces, cuando estudiamos complejidad es necesario hacer simulaciones simplemente porque otros métodos no nos permiten cognitivamente considerar todas las interacciones relevantes que están en un sistema. Aquí se muestra un video de Juego de la Vida, que es un autómata celular que propuso John Conway hace 50 años. Pero digamos, toda su riqueza pues no se podía estudiar hasta que se desarrollaron las computadoras con la potencia suficiente para modelar millones de celdas.
Y pues bueno, aquí es una simulación recursiva del juego de la vida implementándose a sí mismo. Y pues así no se puede ir al infinito, ¿no? Y pues sin una simulación, pues esto no se puede estudiar, a pesar de que es relativamente simple las reglas de este juego. Y el modelado basado en agentes también se ha vuelto muy popular en los últimos 25 o 30 años. Es básicamente una descripción de fenómenos que es mucho más cercana al lenguaje natural, entonces no se requiere de una formación matemática fuerte en comparación con modelados donde se usan ecuaciones diferenciales. Entonces, pues cada vez se está volviendo más popular en todas las disciplinas, especialmente pues en ciencias sociales, en economía, porque pues es mucho más fácil pasar de una descripción de un fenómeno donde vemos individuos u organismos, pasarlo a agentes e implementarlo en una simulación, que pasando por ecuaciones diferenciales. Y otra herramienta es la ciencia de redes, que pues, se basa en teoría de grafos, que desarrolló inicialmente Euler en el siglo XVIII, pero apenas tiene como ciencia de redes unos 20 años. Y también pues se ha beneficiado del poder de cómputo necesario para procesar redes con miles de millones de nodos e interacciones, y también de grandes cantidades de datos disponibles solo recientemente, pues para poder estudiar las similitudes y diferencias de distintas redes. En el sentido que pues podemos tener los mismos componentes, en este caso los mismos nodos en una red, pero sabemos que va a tener un comportamiento muy diferente dependiendo de cómo estén conectados estos nodos, en otras palabras, de cómo sea su organización. Y las redes también se han vuelto un formalismo muy usado para describir sistemas complejos, porque al mismo tiempo nos permiten modelar componentes con nodos, interacciones con las aristas que unen estos nodos. Entonces, esto cada vez es más popular. Y también otro enfoque que viene de vida artificial es el de tecnología viva. Si queremos que nuestra tecnología o los sistemas que desarrollamos, que controlamos, sean adaptables, que se autoorganicen, que sean robustos, que aprendan, pues podemos tomar inspiración de los sistemas vivos que pues a eso se dedican. Al estar evolucionando en entornos dinámicos, tienen que estar resolviendo problemas que nunca han enfrentado. Entonces, pues muchas de esas propiedades son deseables en los sistemas que construimos, entonces podemos tomar inspiración de la biología para construir sistemas que también se puedan adaptar de manera robusta, que puedan aprender, que puedan evolucionar. Y ya para ir cerrando, les comparto un par de casos de estudio que hemos trabajado. Este video se tomó hace unos años en la estación del Metro San Lázaro, en la sección de mujeres, niños y adultos mayores. Entonces, pues si quieren entrar hay que hacerlo por las ventanas o no pueden entrar ni salir. Y en la hora pico, que es cuando hay una mayor necesidad de que haya flujo de pasajeros, pues es cuando el sistema se colapsa, porque pues no solo este tren no puede salir, sino que ningún tren en la línea se puede mover, pues porque deben de mantener distancias de seguridad. Entonces, nadie se beneficia de ese comportamiento, ni los pasajeros, ni los conductores, pero si yo quiero llegar a mi destino, tengo que empujar, y si no empujo, no me voy a subir. Entonces, ¿cómo lograr que se cambie ese comportamiento cuando pues hay una retroalimentación que no nos permite cambiar ese comportamiento? Y bueno, más que tratar de preguntarnos cómo se puede hacer, les muestro cómo es un día cualquiera ahora en la estación de San Lázaro. Pues la gente se forma, es la estación de mujeres, eh, antes de llegar a los andenes, las filas suben las escaleras, y pues si se fijan, no
importamos alemanes o japoneses que, según esto, son más ordenados que nosotros. Son los mismos mexicanos que se estaban empujando para subir al tren, cambiaron su comportamiento radicalmente y se suben de manera ordenada. Y lo que hicimos, entre comillas, solamente fue instalar señalización en las plataformas de dónde se van a colocar las puertas. Pues esto se dice más fácil a posteriori, ¿no? Pues sí, pues era obvio que iba a funcionar, ¿no? Bueno, no era obvio que iba a funcionar. Realizamos simulaciones de multitudes para evaluar distintas estrategias posibles. En las simulaciones ya escogimos cuál sería la mejor. Con una diseñadora industrial, pues ella fue quien diseñó las señalizaciones porque nosotros no tenemos idea ni siquiera de qué color es el más apropiado para que la gente pueda seguir estas indicaciones. Ya no digamos el material. Nos tomó como 2 años en competencia burocrática entre la UNAM, CONACYT y el Metro para implementar este piloto en Valderas, pero pues fue exitoso y ya después el Metro reprodujo esta señalización en varias estaciones. Y aún en estaciones sin la señalización, pues las personas se autoorganizan para formarse. Nosotros no teníamos idea que se iban a formar, solo esperábamos que dejaran el espacio suficiente para que la gente pudiera salir, pero al formarse, pues se cambia el comportamiento y se cambian las reglas del juego, porque los primeros en llegar son los primeros en subirse y ya no es necesario empujar y es contraproducente empujar. Entonces, los mismos pasajeros se aseguran que se cumplan las reglas. Es un video que se tomó como un año después del piloto, en la estación Zapata, ya cuando tenía la señalización. De nuevo, está en hora pico, no cabe un alfiler, pero pues la gente está organizada de una manera muy diferente en comparación con el primer video. Entonces finalmente llega el tren, todos se ponen nerviosos, nos podremos subir o no, nos van a empujar o no. Y digamos, esta solución en la que pues no podemos cambiar a los componentes de un sistema porque pues, son ciudadanos, y la manera en la que se resolvió, se mejoró la situación es cambiando la manera en la que interactúan con los mediadores, que son pues la señalización. Pues se ha argumentado que tal vez se podría hacer lo mismo en otros sistemas donde tampoco podemos cambiar a los componentes, ¿no? Por ejemplo, no vamos a cambiar a los políticos en México, pero tal vez si cambiamos la manera en la que interactúan, pues se podría mejorar el gobierno. No podemos cambiar a los empresarios, pero tal vez si cambiamos la manera en la que interactúan, pues se puede mejorar la economía. No podemos cambiar a los maestros, pero si cambiamos la manera en la que interactúan, tal vez podamos mejorar el sistema educativo. Entonces, digamos, los resultados de esta intervención son alentadores, no solo porque, pues digamos, la gente ya no se empuja tanto, ya no hay tanto carterismo, ya no hay tanto acoso, porque pues, cuando todos se empujaban era más fácil, se prestaba a sacar carteras o a tocar a las mujeres. Eso ha disminuido, pero pues también pues es una muestra de que esta metodología pues puede ayudar a resolver problemas. En este caso lo llamamos no estacionarios porque pues, el número de pasajeros está cambiando constantemente y el comportamiento de los pasajeros también puede cambiar constantemente. Entonces, ¿cómo regular un sistema así? Pues, digamos, tenemos que construir los mediadores que van a poder regular ese comportamiento de manera confiable. El otro ejemplo, ya lo he platicado en otras ocasiones, tal vez ya lo han escuchado, lo haré rápidamente, es sobre coordinación de semáforos. Y pues, bueno, antes de dar la solución, nada más leo esta caricatura. Odio manejar, pero necesito un coche para llegar a mi trabajo. Y ya en la oficina, viviendo la vida Godínez, odio mi trabajo, pero lo necesito para pagar el coche, ¿no? Entonces, la solución al problema de tráfico no es
pues haciendo semáforos más eficientes, porque para eso mejor hacemos puentes en todas las intersecciones y sería todavía mejor. Pero las mejoras a la infraestructura sabemos que generan mayor demanda, que puede ser contraproducente y digamos, no se puede simplemente mejorar esa infraestructura sin tomar medidas que promuevan otros mecanismos de transporte o que reduzcan la demanda de movilidad. Pero bueno, del lado izquierdo tenemos una simulación con coordinación de semáforos tradicionales, como en la Ciudad de México, y en la derecha autoorganizante. Es la misma densidad. En la izquierda, pues, se embotellan, y en la derecha, lo voy a poner otra vez. En la derecha, pues no solo no se detiene el flujo, sino que es un flujo óptimo, porque todas las intersecciones se están usando constantemente, no se puede mejorar ese flujo. Básicamente lo que se hace es que cada intersección tiene sensores y le dan preferencia a la calle con mayor demanda, y sin necesidad siquiera de una comunicación directa entre las intersecciones, se pueden formar olas verdes de manera emergente. Digamos, las reglas no especifican hagan olas verdes. Lo que sucede es que al darle preferencia a grupos de vehículos más grandes, cuando hay pocos vehículos, pues van a esperar más detrás de un semáforo en alto, y esto promueve la formación de grupos de vehículos o pelotones más grandes, y cuando los pelotones adquieren cierto tamaño, pues van a disparar un sigue antes de llegar a la intersección y ni siquiera van a necesitar detenerse. Entonces, el mismo mecanismo promueve la formación de pelotones, y los pelotones promueven el flujo de los vehículos de manera fluida. Entonces, solo se detienen si es que hay otro pelotón cruzando en esos momentos la calle. Y con Jorge Zapotecatl y David Rosenbluth hemos aplicado esto también a autos autónomos, digamos, comparando cuál sería el efecto si en una ciudad tenemos cierto porcentaje de autos autónomos con semáforos tradicionales, con semáforos autoorganizantes, y lo que encontramos es que es una mejora mucho mayor si hay semáforos autoorganizantes, aunque los autos no sean autónomos, en comparación de si hay autos autónomos, pero los semáforos son tradicionales. Porque, pues, aunque los vehículos sean autónomos y su reacción sea mucho más rápida, pues si se tienen que detener constantemente, independientemente si hay vehículos que cruzan o no, pues el flujo en la ciudad va a ser menor en comparación con autos autoorganizantes, perdón, semáforos autoorganizantes con autos manejados por humanos. Si tenemos al mismo tiempo autos autónomos y semáforos autoorganizantes, entonces es todavía mejor, pero si tuviésemos que escoger uno, los semáforos nos dan un mayor beneficio. Y con colegas de Hungría también hemos aplicado ideas similares a tráfico en 3 dimensiones con cuadcópteros. Y aquí, como tenemos una dimensión extra, es más fácil de resolver el problema, pero pues es otra manera de coordinar utilizando autoorganización el flujo aéreo. Y también lo hemos aplicado a relación de transporte público. Hemos encontrado que se puede alcanzar un desempeño supraóptimo. Digamos, la teoría nos dice que si los intervalos entre los vehículos son iguales, vamos a minimizar el tiempo de espera en las estaciones. Entonces, muchos algoritmos tratan de mantener esta homogeneidad en los intervalos, pero esta configuración es inestable, entonces si no se hace nada, siempre se colapsa el sistema. Entonces, una alternativa inspirada en la comunicación de las colonias de hormigas es que, pues, tomando en cuenta solo a sus vecinos, cada vehículo trata de mantener una distancia y tiempo equidistante a sus vecinos, también ponderando la cantidad de pasajeros que hay en la estación, y pues esto lleva a un desempeño supraóptimo. ¿Cómo va a ser algo supraóptimo? Pues porque la teoría estaba mal. Bueno, tiene presuposiciones equivocadas. Y en este diagrama se ve en la parte de arriba la regulación tradicional de los trenes,
y hay una interrupción a las más o menos después de 2 horas de servicio. Las líneas negras son los vehículos que están moviendo en el espacio y el tiempo fluye hacia la derecha. Entonces es una simulación de la línea 1 del metro y pues los trenes vemos cómo se van moviendo. Hay una interrupción, creo que es en Pino Suárez, como de 10, 15 minutos. Entonces pues todos se separan uno detrás de otro y el sistema pues no se recupera. Con el algoritmo autoorganizante para regular a los trenes, hay la misma interrupción a la misma hora, pero los vehículos que están adelante de la interrupción, como están tratando de mantener la misma distancia con sus vecinos, empiezan a desacelerar para que cuando se restablezca el servicio, no queda un hueco. Entonces los intervalos se restablecen de manera muy rápida, casi tan rápido como casi tan rápido como la duración de la interrupción del servicio. Y ya para finalizar, podemos identificar que pues, hay distintos tipos de control: centralizado, distribuido, autoorganizante, y no es que uno sea mejor, sino que dependiendo del sistema que estamos tratando de controlar, pues uno va a ser más apropiado que otro. Entonces el centralizado es más cuando la causalidad va de arriba hacia abajo y hay baja complejidad. El distribuido cuando la causalidad es de abajo hacia arriba, pero hay baja complejidad y hay una homogeneidad en los componentes del sistema. Y el control autoorganizante nos sirve cuando la causalidad fluye tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Entonces es multiescala. Cuando tenemos una complejidad alta y cuando tenemos heterogeneidad. O cuando tenemos heterogeneidad. Y también pues mencionamos que podemos distinguir el control activo del control pasivo, y los conceptos de adaptación y antifragilidad son más relacionados con el control activo y la robustez y la heterogeneidad con el control pasivo. Y de los enfoques, pues los agentes son más activos, las redes son más pasivas porque tratan de la estructura, los agentes tratan más del aspecto funcional de los sistemas. Y bueno, obviamente estos no son excluyentes. En muchos casos, pues tenemos tanto control activo como pasivo, y también hay modelos o enfoques que combinan agentes con redes, porque al final de cuentas es difícil separar la estructura de la función de un sistema. Entonces es común que haya modelos de agentes que están interactuando a través de redes. Y bueno, nada más antes de tomar preguntas, los invito a suscribirse al Complexity Digest, que editamos en UNAM desde 2007, y compartimos un boletín gratuito cada semana con los artículos más recientes sobre complejidad. También nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook o en RSS. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por un muy, muy interesante seminario. Tenemos ahorita la sesión abierta a preguntas. Por favor, el que quiera preguntar, empiecen. No nos prendan su... Bueno, primero le damos un aplauso. Y ahora los que quieran preguntar, por favor, prendan su micrófono y empiecen, traten de no atropellarse. Autoorganizarse. Autoorganizarse, exactamente. Ahí veo que Jesús Siqueiros quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Carlos, buenas tardes. Soy Jesús Siqueiros de la UNAM en Ensenada. Hola, buenas tardes. Se agradece esta presentación, que fue algo así como complejidad para principiantes, y la verdad se agradece mucho. Quisiera hacer una aseveración para que tú la criticaras, en el sentido en que yo entendí, y sobre todo basado en los ejemplos que pusiste de los semáforos y del metro. Daría la impresión de que si trabajas con robots sería más fácil, es decir, que lo que introduce una complicación al problema es el libre albedrío de las personas, es decir, el hecho de tomar decisiones en tiempo real complica el problema, ¿no? Entonces, sí. Bien puedes manejar todo, ¿no? Como lo presentaste en el modelo, pero
ya en la vida real con la gente introduciendo teniendo iniciativa, ¿no? Ya se pone más complejo, ¿no? No sé qué me puedes Sí, decir al respecto. sí, es correcto. Es precisamente el problema de la variedad requerida. Eh, con un robot, pues podemos controlar su variedad de manera arbitraria y pues con las personas es mucho más difícil regular su variedad. Pero al final de cuentas es lo que tratamos de hacer. Eh, o sea, precisamente la señalización en las plataformas lo que hacen es reducir la variedad de las personas para que no estén de manera indistinta por toda la plataforma, digamos, con una alta entropía, sino que estén organizadas de manera tal que dejen libre el espacio para que otros puedan salir. Entonces, al reducir esa variedad, pues es más fácil controlar el sistema. No es trivial manejar esa variedad, pero esta idea de mediadores para regular el comportamiento de los individuos, especialmente humanos, pues puede ser útil para diseñar los mediadores adecuados que reduzcan la variedad lo suficiente como para que se pueda controlar de una manera más confiable el sistema. Hay un riesgo, es que si se reduce demasiado la variedad del sistema, pues entonces se vuelve demasiado rígido y pues luego se rompe, ¿no? Por su propia naturaleza. Y lo vemos, ¿no? En un sistema, si queremos prohibir demasiado los comportamientos, pues se rompen, ¿no? Porque la gente no los puede o no los quiere cumplir. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Miriam, Jorge Claro. Flores, Sí, Jorge, adelante. adelante. De hecho, tengo dos preguntas. ¿Cómo se define eso de supraóptimo? Sí, pues es mejor que óptimo, lo cual suena como imposible, pero digamos, si tú defines un óptimo y después tienes algo que es mejor que eso, entonces eso es supraóptimo. En el caso de la regulación del transporte público, el óptimo teórico es era cuando tú tienes intervalos regulares o intervalos iguales entre los vehículos, minimizas el tiempo de espera de los pasajeros, lo cual es cierto. Lo que sucede es que si tienes un algoritmo adaptativo como el que propusimos, los tiempos de viaje se reducen todavía más. No se reducen los tiempos de espera de los pasajeros, pero justamente por el efecto lento es más rápido. Los pasajeros pueden esperar más en la plataforma, en la estación, pero una vez que se suban al tren, van a esperar menos en el viaje porque los trenes, al no estar obligados a mantener su distancia entre sí, no van a estar desperdiciando tiempo en todas las estaciones. Para mantener intervalos iguales requieres que todos los vehículos paren el mismo tiempo en cada estación. No necesitas que sea el mismo tiempo en todas las estaciones, pero por ejemplo, todos los que paran en Pino Suárez tienen que detenerse 24 segundos y todos los que paran en Isabel la Católica 17 segundos. Y si eso se altera, entonces pues empiezas a tener una retroalimentación positiva que termina con el colapso del sistema. Bueno, la otra pregunta es, no entendí muy bien el contexto en que usaste en tu plática el trabajo ese que hicimos sobre la diversidad de rango. ¿Me lo podrías aclarar un poco? Sí, pues lo que vimos, empezando con las palabras de cómo cambian su importancia en el tiempo, pues vimos que las palabras más frecuentes o más importantes, bueno, de hecho no cambian su rango en el tiempo. Y conforme van aumentando su rango, por ahí del rango 10, pues ya empiezan a variar su rango en el tiempo a través de los años. Y pues ya por el rango 1500, pues cada año te encuentras otra palabra en ese rango. Entonces, una hipótesis de por qué se observa eso tanto en lenguajes como en deportes, como en países, como en terremotos, como en estaciones de metro, es que en rankings de universidades, que también nos asomamos a ese conjunto de datos, poblaciones de ciudades, es
es que pues al tener tú una dinámica heterogénea donde tienes elementos más lentos que otros, pues tiene sentido también que los elementos más importantes sean los más lentos y no cambien tanto, y esto le da robustez al sistema. En otras palabras, se mantiene la funcionalidad porque no estás cambiando lo esencial, y tienes adaptabilidad porque lo que no es esencial sí está cambiando, y pues no tienes un riesgo de que te destruya tu funcionalidad principal. Entonces, lo que hemos estado haciendo más recientemente es construir sistemas a propósito con esta heterogeneidad y comparar su dinámica con la de sistemas tradicionalmente homogéneos. Entonces, es inspirado en el trabajo de dinámica de rangos, donde observamos esta heterogeneidad, y ahora estamos construyendo sistemas heterogéneos, y lo que sigue es tratar de encontrar o describir una heterogeneidad óptima, que pues obviamente va a depender del contexto, pero pues es algo que quisiéramos explorar. Matías. Sí, Matías Moreno. Una pregunta de si se pueden usar estos métodos al revés, en el sentido de que en vez de huirle a las ecuaciones diferenciales, estos métodos ayuden a resolver ecuaciones diferenciales. Nuestro método es usualmente, el método típico es construir una malla, usualmente una malla uniforme en el, digamos, en las coordenadas de la función que queremos resolver, y luego meter valores ahí. Sí. De alguna forma se pueden usar estos métodos, transformarlos para obtener métodos de cálculo o de solución de ecuaciones diferenciales ¿cómo dijiste? Supra óptimos, ¿no? Bueno, lo de que sean super óptimos o no, eso ya quién sabe, pero de que se pueden usar, sí. De hecho, hace rato tuvimos una reunión con Enrique Vázquez Yamadeni del IRIA. Estamos empezando a asesorar de manera conjunta a un estudiante de doctorado que está explorando pues precisamente esto, cómo se podrían usar modelos de redes para describir la dinámica de formación de estrellas. Entonces, en comparación con métodos numéricos que pues son tradicionales y pues son precisos y se han desarrollado, pues bueno, estos métodos numéricos requieren de un poder de cómputo bastante importante, y lo que queremos explorar es si con un modelo que pues puede correr en tu teléfono, donde no estás tratando de modelar todo el espacio, sino de manera abstracta, pues las nubes, y más adelante en la evolución estrellas, modelar su interacción de manera directa, no tanto todo lo que sucede en el espacio al mismo tiempo, pues puede computacionalmente ser mucho más eficiente. Y pues, digamos, es un proyecto doctoral, ¿no? Que apenas estamos empezando. Entonces, como que esperamos que sí ofrezca ventajas computacionales, que pues es un poco esperado, porque no estás comparando todos contra todos, o por lo menos todas las celdas con sus vecinos, sino básicamente solo te fijas donde hay actividad. Entonces, si tienes un espacio, ¿cómo se dice sparse en español? Digamos, que no está tupido, pues entonces los métodos que se fijan más en los agentes o individuos o instancias tienen el potencial de ser mucho más efectivos y escalables computacionalmente, en comparación con métodos donde pues haces una evaluación minuciosa y completa y microscópica de todo lo que está pasando. No diría que un método reemplaza a otro, porque también teóricamente pues hay traducciones de un método a otro, pero es igual, como... igual tienes
respuestas a preguntas distintas. Sí, sí, y pues los distintos métodos tienen ventajas y desventajas, entonces pues sí, no conviene ni casarse con un método ni desechar otro método independientemente de un fenómeno. Sí, nada más para poner en algún contexto la pregunta. Yo me acuerdo de Wilson, que fue un gran termodinámico primero, mecánico estadística, que promovía la solución de problemas fundamentales como el de la cromodinámica cuántica, discretizando el espacio-tiempo. Y lo oí 2 veces hablar sobre el tema, y en una de ellas nos presumió de que usando una calculadora de bolsillo, una Texas Instrument, hasta el nombre me acuerdo, podía resolver problemas que eran imposibles de resolver, tratando de resolver, comenzando por el método tradicional de resolver una ecuación diferencial. Aquí la ecuación diferencial era no lineal y se resistía. Sí. Y usando la discretización, él hacía una malla de, no sé, de 100%, y con eso tenía soluciones al problema. Unos 15 años después, fue a uno de los lugares donde se hacían más intentos por tener granjas de computadoras resolviendo las ecuaciones de la cromodinámica cuántica, y en los primeros 10 minutos dijo que no tenía, que todo ese programa de trabajo que se estaba empujando en Estados Unidos y en todo el mundo de manera espectacular, y que generó el desarrollo de las supercomputadoras, no tenía futuro, y mostró que el crecimiento de la complejidad del problema en tiempo era tal que nunca se iban a poder resolver las ecuaciones de QCD por ese camino. Sí. Entonces la pregunta es, justo va tratando de llevar agua a nuestro molino. Sí. Sí, pues sería Bien, interesante gracias. explorar si algún modelo puede contribuir a otra área de la física. Bien. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no tienen más preguntas, le damos mucho las gracias a Carlos. Realmente fue muy, muy interesante y muy impresionante ver que se formaran en el metro. No estamos acostumbrados a eso. Pero muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por tu participación. Un placer, gracias por la invitación.